Encantados se encuentren en esta segunda parte de la disertación que nos ocupa el día de hoy, 17 de febrero de 2023, dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela, en la asignatura práctica 3, práctica de Derecho Penal y al público en general. Clases estas, pues, disertaciones estas, que se encuentran en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo. Por cierto que voy a tener que quitar esta lámina porque eso de 309 suscriptores no es así. Ya tengo 7.000 y tanto, casi 8.000 suscriptores de mi canal, lo cual me complace mucho y de alguna forma nos impulsa a seguirlo haciendo, aunque todavía no he recibido primer beneficio económico de esto, ¿no? Bueno, en la sesión anterior esto había comenzado, ¿verdad? Indicando que lo que yo pretendo ahora, dentro de estas clases de disertación, es elaborar el marco teórico de la fase intermedia del proceso penal venezolano, a los efectos que mis alumnas de la asignatura hagan dos trabajos, pues me presenten dos trabajos. Uno, se trataría de la presentación de la acusación pública frente a un supuesto que yo les indicaría. Y la otra tendría que presentar el escrito de excepciones, es decir, el escrito de excepciones en la cual se contesta la acusación pública. Algo así como, vamos a equipararlo al ámbito del proceso civil, cuando llega la oportunidad de la trabazón de la litis, en la cual, bueno, frente a una demanda interpuesta, se da la contestación. Entonces, o se contesta al fondo, ¿verdad? No hubo cesión, novación, pago, o se opone una cuestión previa, falta de capacidad, etcétera. Lo más parecido a ese escrito de excepciones en el proceso penal venezolano a la cuestión previa lo más parecido en el proceso penal venezolano a eso de las cuestiones previas en el proceso civil sería la oposición del escrito de excepciones, pero en realidad es mucho más allá, porque ese escrito de excepciones como escrito de defensa fundamentalmente, a pesar de que el 28 del Código Orgánico Procesal en su encabezado nos indica que las excepciones están a disponibilidad de todas las partes, es decir, que cualquier parte podría presentar un escrito de excepciones, pero pudiera ser como muy cuesta arriba afirmar que un fiscal se quiera hacer el propio harakiri, es decir, que vaya a intentar un escrito de excepciones contra la acción. El problema es que con el escrito de excepciones no solamente se está cuestionando el ejercicio de la acción, sino que también se está cuestionando la capacidad, por ejemplo, en el caso de una víctima que haya presentado acusación particular propia y que no represente efectivamente ese bien jurídico. Imaginémonos en el caso de que se indique que la víctima sea una persona jurídica y quien está representando a la víctima, ese representante estatutario, uno ve el estatuto y no evidencia esa condición de representante. O imaginémonos que se pretenda que un menor sea considerado víctima de un delito y otorgue un poder a alguien y bueno, lo que tiene potestad, tiene capacidad jurídica, pero no tiene capacidad negocial de obrar. Es decir, esa capacidad negocial que se asume por la vía por muchos aspectos, la posibilidad de autorización por parte del Tribunal de Protección o que surja por vía de la emancipación como consecuencia del matrimonio a los mayores de 16 años de edad y en este caso siendo menor, bueno, menores de 18. Bueno, circunstancias como esta, pero no solamente con las excepciones se ataca la acción o la capacidad, sino que también se ataca la competencia y la jurisdicción. Es decir, con las excepciones se pretende casi que una función nomofiláctica de limpieza de cualquier aspecto de la relación jurídico-procesal penal, acción, competencia, jurisdicción. Entonces, por ello, mal
sea, mal dividendo le podría representar una parte que un juez decidiera a su favor cuando el juez fuere francamente incompetente en función de la materia, del territorio, de la función, de la conexión. Entonces, bueno, por ello es que también estaría a posibilidad de las otras partes distintas a la defensa, la posibilidad de excepcionarse, porque no solamente sería atacar la acción, sino también atacar la falta de competencia o la falta de jurisdicción o inclusive la falta de capacidad. Pero fundamentalmente las excepciones sirven como escrito de defensa frente a la acción y por ello como de escrito fundamental asumida por el defensor en causa penal. Y ese defensor ha de hacerlo de forma escrita y por lo tanto es una actividad de práctica el hecho de que lo realice el escrito de excepción conforme lo establezca ese artículo 28 y siguientes del Código Orgánico. Por cierto, a diferencia del proceso civil, no solamente se pueden oponer excepciones en la oportunidad de la contestación de la demanda, que lo más parangonable sería en la oportunidad de la contestación de la acusación, es decir, excepciones en fase intermedia, sino que también es posible presentar el escrito de excepciones en fase preparatoria, como lo establece el 30 del COD, en fase intermedia, que sería la oportunidad consustancial, como lo establece el artículo 31 del COD, pero también en fase de juicio, como lo permite el artículo 32 del COD. ¿Cuáles serían los efectos de la declaratoria con lugar de las excepciones? Bueno, si lo que se opuso como excepción fue la falta de competencia y se declara con lugar, o la falta de jurisdicción, bueno, se declina la competencia, se declina la jurisdicción. Si se declara sin lugar, si se declara sin lugar, bueno, se mantiene esa competencia. Hay dos institutos que también se oponen a través de las excepciones. La cuestión prejudicial, artículo 36 del COP. Es decir, hay una circunstancia de estado familiar o de estado filiatorio que es consustancial con el hecho y hasta que no se resuelva, no puede resolverse el hecho penal. Y la otra es la extensión jurisdiccional, también un asunto que está vinculado al hecho penal y que le corresponde a otra jurisdicción y hasta que no se resuelva, no podría resolverse el asunto penal. Entonces, pero bueno, fundamentalmente, acción promovida ilegalmente, el numeral 4 del artículo 28, es lo que se atacaría a través de las excepciones. Y obviamente que el problema que yo le plantearé al alumno es un problema de acción promovida ilegalmente, que me parece que es lo fundamental cuando se opone un escrito de excepción. Entonces, la llamada acción promovida ilegalmente. Pero para ello tendríamos que ver qué fue lo que se acusó, en qué consistió esa acusación. Ya en la sesión anterior de esto le indicaba que bueno, en ocasión del periodo intermedio, concluye la fase preparatoria del proceso penal, en la cual se dio la imputación, bien sea en sede fiscal o en sede judicial, se decidió lo atinente a lo cautelar, bien sea el dictado de la medida judicial preventiva privativa de libertad o la cautelar sustitutiva, se decidió con respecto al tipo de procedimiento, si es el procedimiento ordinario o es el procedimiento especial que podría ser el de procedimiento por delito menos grave, artículo 354 y siguientes del COP, o el procedimiento por flagrancia, en la cual se amputa una fase, se amputa la fase intermedia y el acto conclusivo la presentará la defensa directamente ante el tribunal de juicio, como lo establece pues el artículo 373 del COP. Esos actos conclusivos, ya saben ustedes que sería el archivo fiscal, cesa la imputación, cesa lo cautelar, la solicitud fiscal de sobreseimiento, bien sea porque el hecho no ocurrió, no participó en el mismo el imputado, el hecho no configura un delito,
se extingue la acción penal conforme a los ejemplos, las hipótesis del 49 del COP, o no hay base material. Definitivamente en la fase preparatoria no encontramos esa base material para sustentar una acusación y por ello se presenta el sobreseimiento o se presenta la acusación pública. Esa acusación pública está dirigida al juez de control que asumió la fase preparatoria. Al presentarse la acusación pública, se tiene el juez de control fija la audiencia preliminar conforme al artículo 309 entre 15 y 20 días hábiles. Los días hábiles son los días de efectivo despacho por parte del Tribunal de Control, como lo establece el artículo 156 del COP. Y ese acusado y o su defensa que ha sido notificado de la fijación de la audiencia preliminar porque se presentó la acusación, bueno, presentará su escrito de excepciones. Como una alumna tiene que presentar la acusación, bueno, vamos a ver de una forma, digamos, normativa, ¿qué debe contener ese escrito de acusación? Lo establece el propio artículo 308 del COP. En primer lugar, la palabra que el Ministerio Público tiene fundamento serio. Es decir, el fundamento serio ha de ser que los elementos objetivos, los que fue recopilado en la fase preparatoria, están allí presentes, tanto en el aspecto objetivo del delito, la causación, la relación de causa-efecto, como el aspecto subjetivo, la culpabilidad, pero también la atribuibilidad del hecho con respecto a la persona que ostenta ahora la condición de acusado. Por cierto, que es criterio de la doctrina y del Ministerio Público, todavía el hecho no ha sido decidido a nivel de jurisprudencia del Tribunal Supremo, que debe haber congruencia entre acusación e imputación. Si el fiscal pretende realizar una calificación jurídica distinta a la que fue imputada, pues tendría que darse la reimputación. En mi criterio, esa reimputación, aún habiendo sido la imputación inicial asumida ante el juez de control, esa reimputación sí pudiera ser en sede fiscal, si la persona está no privada de la libertad. Hay una medida cautelar sustitutiva y se notifica a tales fines. Ahora, si está privada de la libertad, evidentemente que esa audiencia de reimputación tendría que ser en sede judicial. A los efectos del consiguiente traslado del reclusorio. Ahora bien, la acusación deberá contener los datos que permitan identificar plenamente y ubicar al imputado y el nombre y domicilio o residencia de su defensor o defensora, así como lo que permita la identificación de la víctima. Yo creo que esto está preclaro, no hace falta una mayor exposición. Dos, una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado o imputada. Es decir, la relación del hecho. El hecho tiene que contarse como tal. Entonces, el hecho tendría que ser fundamentalmente el mismo hecho que fue imputado. Ahí tiene que haber congruencia. No puede haber diferencia. En esa acusación lo que estorba un tanto sería la calificación jurídica. Es decir, por ahora, en ese nivel, el hecho, la relación, tiene que ser exacta. No puede ser la simple transcripción de un acta policial. Tiene que asumirse un relato, la descripción de la cuestión facti por parte del fiscal. Los fundamentos de la imputación, numeral tercero, el 308, con expresión de los elementos de convicción que la motivan. Es decir, los elementos que han sido conseguidos por el propio fiscal en su propia intimidad.
las entrevistas en sede fiscal, los resultados de las experticias, de la autopsia, del peritaje. Por cierto que ahí podría haber estado presente también un elemento de convicción en la cual hubo una presencia de todas las partes. Se me ocurren dos hipótesis. La audiencia de reconocimiento del imputado como un acto de conformación global de todas las partes ante el juez de control, el reconocimiento en rueda con el vidrio por mediante, donde el reconocido no ve a quien lo reconoce, pero el reconocedor sí ve a quien está reconociendo, ubicándose el reconocible con personas que se encuentran en la misma situación fenotípica, o sea, que sean similares. Y otro acto de conformación plural para obtener los elementos de convicción sería la audiencia de prueba anticipada, artículo 289 del COP, esa que se anticipa a los efectos también de obtener elementos de convicción. La expresión de los preceptos jurídicos aplicables, es decir, los preceptos jurídicos aplicables en los cuales se sustenta la calificación de ese hecho que se acusa con respecto a la pretensión jurídica. En la invocación de los preceptos jurídicos expresados, aplicables, tendrá que también mencionarse las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, agravantes o atenuantes, bien sea la genérica del 74 del Código Penal o las agravantes genéricas del 77 del Código Penal, 74 en lo que atañe a las atenuantes. Pero también si lo que se trata es de calificar un delito, bueno, indicarse cuál es la calificante. Por ejemplo, no se está invocando el homicidio intencional 405 del Código Penal, sino que se está acudiendo al homicidio calificado 406. Entonces, precisar allí por qué se está acudiendo a ese 406, es decir, cuál es la calificante, o si es por comisión del homicidio en la ejecución de un delito contra la propiedad, o si es por alevosía, o si es por el uso de veneno, o si es por el uso o en condición de incendio, o es por la calificante en función del tipo de víctima, o en cualquiera de los delitos, por ejemplo, 452 en el caso del hurto agravado. ¿Por qué se agravan las circunstancias? Cualquiera circunstancia. Por cierto que allí uno entendería por qué se habla de que el Ministerio Público es parte de buena fe. No solamente las circunstancias que agravarían la condición, sino las que disminuirían. Bueno, si hay una circunstancia de preterintencionalidad, 410 del Código Penal, si el homicidio, en preterintencionalidad, digamos, en homicidio, si se tratara de una complicidad correspectiva, artículo 424 del Código Penal, ¿ok? Entonces, bueno, esas circunstancias en las cuales califican y dar una explicación en atención de por qué ese fiscal está calificando de esa forma ese hecho. Fíjense que el 5 nos habla del ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio, con indicación de su pertinencia o necesidad. Fíjense que es distinto medio de prueba a elementos de convicción. Fíjense que elementos de convicción, numeral 3, y medios de prueba, numeral 5. Entonces, con el medio de prueba yo pretendo convencer a otro, que sería el juez de control a los efectos de la admisión de la acusación, y si se le da la admisión, bueno, evidentemente al juez de juicio. Porque en lo que atañe a los elementos de convicción ya me convencieron a mí, fiscal del Ministerio Público. Entonces, bueno, el ofrecimiento de medio de prueba. Ustedes dirán, bueno, corta y pega. Es decir, los elementos de convicción lo corto y lo pego como medio de prueba. A veces la ecuación da, a veces así, pero a veces no. Porque a lo mejor te convenció en la declaración en sede fiscal, pero se fue del país el testigo, murió el testigo. Ya no lo puedes ofrecer como medio de prueba. Debiste haberlo anticipado por la vía de una prueba anticipada, 289, pero yo no fue lo que ocurrió. Entonces,
O a lo mejor se dio la prueba anticipada, pero el resultado de la prueba anticipada no obra a favor de la tesis del fiscal. Bueno, alegará el resultado de la prueba anticipada a la defensa en su escrito de excepción. Y la solicitud de enjuiciamiento del imputado o imputada. Eso es lo que debe contener ese escrito de excepción, de acusación. Se consignarán por separado los datos de la dirección que permitan ubicar a la víctima y testigo, los cuales tendrán carácter reservado para el imputado y o su defensa. Ahora, eso es lo que haría la alumna, que tendría que presentar el escrito de acusación con los elementos que yo le dé. La otra alumna tendría que presentar el escrito de excepciones. ¿Ok? Y en lo que atañe a las excepciones, pues evidentemente la norma que lo describe es otra. Es el artículo, como les mencionaba con anterioridad, el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal. El escrito de excepciones. Entonces, durante la fase preparatoria, ante el juez o jueza de control y en las demás fases del proceso, que sería lo que nos está ocupando, que sería la fase intermedia, ante el tribunal competente, en las oportunidades previstas. ¿Cuál es la oportunidad prevista? Una vez que ha sido notificada de la fijación de la audiencia preliminar. Por lo tanto, la alumna que realice el escrito de excepciones tendrá que indicar en el mismo a quién está dirigido. Tendría que ser dirigido ante el tribunal de control que la notificó a ella de la recepción de la acusación y que fijó la audiencia preliminar. Ese escrito de excepciones, como les dije yo con anterioridad, tiene que ser presentado hasta el 6º día hábil anterior de aquel en que se fijó la audiencia preliminar. Por lo tanto, la fecha del escrito de excepciones, escrito por la alumna, tiene que reflejar un momento que sea posterior a la notificación de la fijación de la audiencia preliminar y tendría que ser anterior a los 5 días previos a la realización de la audiencia preliminar. Profesor, ¿y cómo yo sé? Bueno, porque vas a indicar en el escrito de excepciones cuándo recibiste la notificación de la fijación de la audiencia preliminar. Y atendiendo el tema, sabré entonces si lo estás presentando bien cuando colocas la fecha del escrito de excepciones, en atención a la fecha en que fue notificada la defensa de la interposición, de la fijación de la audiencia preliminar. Tomando en cuenta, conforme al 156, que los días sábado ni domingo no son días de despacho y que los días de fiesta, y que tú sabes en calendario cuáles son los días de fiesta, tampoco son hábiles. Entonces, esto es fundamental frente al escrito de excepciones. En lo que refiere al fiscal, bueno, si la persona está privada de la libertad, la fecha de su escrito de acusación tendría que ser o hasta el día 45, continuo, tomando en cuenta sábado y domingo de cuando se dictó la privativa, si se tratara de privativa. Yo lo diré, pues, si la persona está privada o no, o si es una medida cautelar sustitutiva. Si es una medida cautelar sustitutiva, lo que se dictó, entonces la presentación de la acusación ha de ser dentro de la oportunidad que se describe en el artículo 295 del COP. Es decir, en los 6 meses desde la imputación o en los 6 meses desde la individualización, con la posibilidad de prórroga, como lo establece el propio 295, pero en principio tendría que presentarse el acto conclusivo en esos 6 meses. Oportunidad que voy a tomar muy en cuenta a los efectos de la data. Entonces, ese escrito de excepciones, se pueden invocar muchas causales, pero yo prefiero, a los efectos
de lo que estamos realizando, que no sea un problema de cuestión prejudicial, numeral primero, o de falta de jurisdicción. No va a ser un tema de falta de jurisdicción, no va a ser un tema vinculado a la incompetencia del tribunal, sino la más importante de las causales, que es la que está descrita en el numeral 4 del artículo 28. Acción promovida ilegalmente que solo podrá ser declarada por las siguientes causas. El numeral 4 tiene sus literales, por lo tanto, o hay un problema de cosa juzgada. Es decir, ya el tema se decidió previamente, a los efectos de demostrar una cosa juzgada, tiene que ser a partir de una demostración instrumental. Aquí hubo una sentencia condenatoria, absolutoria de sobreseimiento, primer elemento de la cosa juzgada. 2, entre las mismas partes, la misma pretensión y el mismo hecho. Mismas partes de la relación jurídico-penal, no las mismas partes de la relación jurídico-procesal penal. Si la misma víctima, mismo victimario, el mismo hecho, Avenida Simón Plana de Santa Mónica, 9:30 de la mañana, se perdieron $20,000 y ya eso fue conocido. Y ahora pretende el fiscal que me equivoqué y que en lugar de estafa era apropiación indebida calificada, pero es que ya la pretensión se asumió, hubo una pretensión penal entre la misma víctima, el mismo hecho y el mismo victimario. Y el tercer elemento de la cosa juzgada, que es que no exista recurribilidad. Ese fallo inicial, esa sentencia es definitiva, es firme, porque siendo apelada fue confirmada, siendo recurrida, apelación, casación, fue confirmada. O contra ese tipo de fallo no existe recurso. Por ejemplo, las decisiones que dicte la Corte de Apelaciones por delitos que no superen a los 4 años en su límite máximo. No tiene el recurso de casación. O hubo conformidad con el fallo. Teniendo la posibilidad de recurrir, pues no se recurrió, ya se confirma. Pero, ¿qué otro literal conforma la acción promovida ilegalmente? Nueva persecución contra el imputado, salvo los casos dispuestos en los numerales 1 y 2 del artículo 20 de este código. Es lo que se denomina el non bis in idem, imposibilidad de nueva persecución. Unas breves palabras. El non bis in idem, la imposibilidad de nueva persecución, es la consecuencia de la cosa juzgada. Si hay cosa juzgada, hay imposibilidad de nueva persecución. Pero pueden darse circunstancias en las cuales todavía no hay cosa juzgada, en la cual se dé dicha imposibilidad de nueva persecución. Por ejemplo, el decreto de archivo fiscal o el decreto o el auto de archivo judicial. No puede iniciarse una nueva persecución porque no se han encontrado nuevos elementos. Sigue eso, cesando la imputación, cesando la coerción, y ustedes dirán, bueno, ¿y hasta cuándo esa espada de Damocles penderá? Hasta que ocurra la prescripción, a menos que se consigan nuevos elementos. Y otra cosa, bueno, la Corte de Apelaciones anuló elementos de convicción en la cual alguien se pretendía ser imputado. El hecho ocurrió, sí mataron a María, pero no se sabe quién realmente fue, porque ese que se pretendía como imputado, los elementos de convicción que obraban en su contra fueron anulados. Entonces, se da una circunstancia de imposibilidad de nueva persecución, pero como lo dice la norma, sería la excepción de la excepción, a menos que ese tribunal que haya decidido eso sea un tribunal incompetente, como lo dicen el 1 y el 2 del artículo 20 de este código, o por ejemplo, esa promoción de esa acción se hizo con errores formales y ahora se corrigió el error formal. Por ejemplo, se consideró desestimada la querella porque había errores formales. Bueno, está bien, ahora corregí la querella y puedo de nuevo presentarla. Entonces no hay una circunstancia de imposibilidad de nueva persecución. Se corrigió la acusación privada
por ejemplo. Entonces, aquí no existe la posibilidad de la imposibilidad de nueva persecución, puesto que hay una corrección. Pero obviamente también nos encontramos en el literal C, cuando la denuncia, la querella de la víctima, la acusación fiscal, la acusación particular propia de la víctima o su acusación privada, se basen en hechos que no revisten carácter penal. Aquí, si la alumna va a presentar una excepción conforme a las pautas, a la oportunidad descrita en el 31 del COP, que sería la excepción frente a la acusación que generó la fase intermedia, aquí sería la excepción contra la acusación fiscal, dentro de ese numeral tercero, y se alegaría que el hecho no reviste carácter penal. Se basen en hechos que no revisten carácter penal. O sea, ese sería el sustento de la excepción. Prohibición legal de intentar la acción propuesta. E incumplimiento de los requisitos de procedibilidad para intentar la acción. Entonces, en estas dos literales del numeral 4, bueno, se sustenta el grueso fundamental de la oposición de excepciones cuando lo que se quiere cuestionar es un problema de falta de prueba. Porque evidentemente, si el hecho no reviste carácter penal, se ubicaría en el literal C por la inexistencia del delito como una realidad plural. Si es un problema de falta de legitimación de la víctima para intentar la acción, realmente la víctima no es el titular del bien jurídico que se dice afectado por el delito, que está en la acusación, bueno, esta sería la excepción, o la falta de capacidad del imputado. En la falta de capacidad del imputado estaríamos hablando de la hipótesis del artículo 130 del COP, que sería ha sobrevenido una enfermedad mental como procesado. No la enfermedad mental al momento de la comisión del delito, porque si era la enfermedad mental al momento de la comisión del delito, nos encontramos con un problema de ausencia de acción. 62, Código Penal, 61. Es decir, enfermedad mental que releva libertad y conciencia de los actos. Aquí estamos hablando de la hipótesis del 130 del COP. Es una enfermedad mental sobrevenida en su condición de procesado. Él no sabe sobre lo que versa ese proceso. ¿Qué más? Bueno, la caducidad de la acción penal. Problemas que están vinculados a la ya no prescripción, sino un lapso que tiene prefijado el fiscal para intentar esa acusación y no lo hizo. Falta de requisitos esenciales para intentar la acusación y que no puedan ser corregidos de la oportunidad del 313 y 403 de este COP. Bueno, requisitos esenciales. Descripción del hecho, la calificación jurídica, la condición de imputado, la presentación de los elementos de convicción, la presentación del ofrecimiento de prueba, la extinción de la acción penal. Las hipótesis de extinción de la acción penal están descritas en el artículo 49 del COD. Murió el imputado, se dio el cumplimiento de alternativas a la prosecución, por ejemplo, el pago del acuerdo reparatorio, el cumplimiento del régimen de prueba en la suspensión condicional, o el fiscal solicitó el principio de oportunidad, consideró que el delito era menos importante, pero evidentemente la más resaltante de estas causales de extinción de la acción penal es la prescripción. Recuerden que hay dos tipos de prescripción, conforme al Código Penal 108 y siguiente. La prescripción de la acción, propiamente, prescripción ordinaria, y la prescripción extraordinaria o judicial, que dura el lapso de la prescripción ordinaria más la mitad, y que obviamente comienza a correr a partir del momento de la interrupción de la prescripción ordinaria. Los actos interruptivos de la prescripción ordinaria están descritos en el artículo 108 y siguiente del Código Penal, aunque hay criterios de la Sala de Casación Penal en donde se hace nacer la prescripción extraordinaria, es decir, la duración de la ordinaria más la mitad, a partir del momento de la comisión del delito. Profesor, ¿cómo selló ese lapso? Bueno, el propio 108
te lo indica, del Código Penal. En función de la pena. ¿Cuál pena? La pena, el término medio de la pena. El indulto, numeral 6, como una gracia presidencial en la cual se extingue la acción penal, y evidentemente también debería incluirse la amnistía como consecuencia de una ley del órgano legislativo nacional. Si concurren dos o más excepciones, deberán plantearse de forma conjunta. Entonces, mis estimados, ese escrito de acusación que haría una alumna o el escrito de excepciones que haría la alumna contra la acusación presentada por el propio fiscal. Entonces, bueno, en el caso de si hablamos del escrito, si hablamos de la acusación propiamente dicha, bueno, esa acusación pública del fiscal pasaría por su identificación, la fecha de la misma, dirigida al Tribunal de Control que ha conocido la causa, el hecho que se acusa, los elementos de convicción que sustentan ese hecho, conocidos por el fiscal, que se consignan de paso. ¿Qué más? La calificación jurídica, del hecho y el ofrecimiento de pruebas. Debería haber un orden en el cual los primeros serían los testimoniales, el segundo serían los periciales, en el tercero deberían ser, no sé si se me está viendo acá, vamos a extender esto acá, por efecto de que se pueda ver todo completo, los documentos, documentales, primero los públicos y después los privados. ¿Qué debería estar aquí presente? Acta de prueba anticipada, acta de reconocimiento de imputado,